Hola amigos del Economista, el día de hoy me acompaña Adrián Sánchez, quien es el director de Financial Crime Compliance en Latinoamérica y del Caribe. Se estima que en México por cada transacción de fraude se pierden 4, es decir, el costo por cada dólar es de casi 4 en el caso de nuestro país, de acuerdo con el último estudio de LexisNexis sobre el verdadero costo del fraude. Precisamente para platicar sobre cómo podemos prevenir estos temas y pues cuáles son las medidas que podemos tomar. Para mejorar esta situación nos acompaña Adrián Sánchez, quien es el director de Financial Crime Compliance en Latinoamérica y del Caribe. Antes que nada, Adrián, pues ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí, Víctor. Muchas gracias. El gusto es todo nuestro. ¿Qué te parece si para comenzar nos platicas un poquito cuáles son las últimas tendencias en prevención de fraudes? Con gusto, sí. La verdad es que para este año yo creo que lo que más vamos a ver, primero, como estabas mencionando al principio, es un aumento en la cantidad de fraudes que vamos a ver, no solamente en el número de fraudes, el tipo de fraudes, pero también en la cantidad de dinero relacionada con pérdidas de fraude. Como estabas diciendo muy bien ahí, el costo relacionado a esas pérdidas de fraude que va en aumento. En este estudio que hicimos en LexisNexis Risk Solutions, que por cierto lo vamos a actualizar en este año para tener un dato mucho más certero, pero vemos que ya hay un costo de cada dólar que se pierde por fraude de alrededor de 4 cuando estamos hablando de instituciones no financieras, pero cuando son instituciones financieras casi 5, ya 4.7 está. Entonces a veces pues no miramos lo que en realidad nos cuesta cada dólar que estamos perdiendo de fraude, ¿no? Porque nos cuesta en personal, para atender los reclamos, para la inversión en tecnología, etcétera. Y bueno, eso creo que va a seguir pasando, va a seguir aumentando. Otra tendencia que veo es la complejidad del tipo de fraude en aumento. Y esto, por supuesto, de la mano de las nuevas tecnologías. Estamos viendo un boom en lo que se refiere a tecnologías de inteligencia artificial, de aprendizaje automático y obviamente pues va a haber una batalla, ¿no? entre cómo aprovechan esas tecnologías los defraudadores y cómo aprovechan las personas que se dedican a la prevención para poder contrarrestar esos esfuerzos. Pero el tipo de ataques cada vez va a ser más elaborado y más de la mano con las nuevas tecnologías. Y al final yo creo que también vamos a ver un movimiento más hacia canales digitales. Desde que pasamos por la pandemia hace un par de años, pues la migración a canales digitales se aceleró de manera interesante. Entonces, obviamente, la manera en que interactuamos clientes con instituciones financieras, no financieras, pues ya es casi 100% digital y eso abre muchas puertas a que otros tipos de fraudes y a que también la frecuencia en que se cometen estos fraudes pues vayan a aumentar. Muy bien, pues definitivamente lo que mencionas es muchas empresas tienen en cuenta pues el costo económico, pero pues no toman en cuenta todas las implicaciones que tiene alrededor, como me comentas. Y bueno, justo sobre este tema, ¿podrías explicarnos cómo se relaciona la experiencia del cliente con la prevención de fraudes? Sí, fíjate que eso es muy importante porque al final del día hoy tenemos una oferta sobre todo de servicios financieros más allá de los bancos tradicionales, de las instituciones financieras tradicionales. Hemos visto esta ola de estas denominadas fintechs que están ofreciendo servicios financieros apoyados de tecnología innovadora. Y entonces, de la mano también con esta transición a los canales digitales, la experiencia que están esperando los usuarios, los clientes, pues es mucho más ágil, más rápida, más sencilla, ¿no? Rápidamente tener acceso a esos diferentes productos, a esos servicios. Y entonces, mientras más fricción le generes a estos clientes, a estos usuarios, pues con mayor facilidad van a dejar de solicitar ese producto o servicio y van a saltar al que sigue, al que les dé esa mejor experiencia. Entonces, siempre hay una conexión entre la parte de la prevención, de la mitigación de riesgos con la experiencia del cliente, porque por un lado, pues estás buscando cómo mitigar esos riesgos, cómo prevenir el fraude, pero al mismo tiempo, pues cómo no alterar, cómo no afectar, cómo no friccionar esa experiencia del cliente. Entonces ahí es donde hay que encontrar el balance. Se vuelve cada vez más esencial tener tecnología que te ayude a que la experiencia del cliente sea ideal, pero que al mismo tiempo se estén tomando todas las medidas necesarias para autenticarlo, para validar sus transacciones y para que al final del día pues no sea un defraudador el que está detrás de esas operaciones. Sí, yo creo que, bueno, esto que mencionas de la rapidez y la inmediatez son como palabras clave que pues ahora
cada que sale un producto nuevo, lo primero en lo que te das cuenta es qué tan rápido es, qué tan fluido es. Platícanos, Adrián, ¿cuáles son los principales retos que tú ves que las empresas se enfrentan para que puedan estar un paso adelante, digamos, en la prevención de fraudes? Mira, lo que hemos visto últimamente es la adaptación, en primer momento, a los canales digitales, a entender esas interacciones de sus clientes en canales digitales y al mismo tiempo validar, autenticar que esos clientes en realidad sean quien dice ser, pero por supuesto desde una perspectiva digital, porque si nos vamos años atrás donde pues era sencillo simplemente pedirle al cliente que acudiera a una sucursal o que se validara alguna identificación de manera presencial, pues eso ya es casi que imposible en estos días. Entonces ese tipo de retos de validar la identidad de un cliente desde una perspectiva digital pues están en la mayoría de las empresas. Otro tipo de retos que vemos es el salto que estamos dando de ataques que tienen que ver con prevención de fraudes originados desde personas a originados más desde máquinas, desde bots, desde ataques automatizados que son mucho más rápidos. Entonces tienen que tener esa capacidad de reacción mucho más ágil, mucho más acelerada y poder entender que en minutos te pueden estar probando credenciales para abrir cuentas, no sé, de miles, tal vez millones de intentos al mismo tiempo, y tenemos que tener la capacidad tanto en infraestructura, personal, tecnología, para responder a ese tipo de velocidad, a ese tipo de ataques, y esos son otro de los retos que estamos viendo en este momento. Sí, justo, bueno, ahora ya es posible generar pues avatares o ese tipo de personas, digamos, ficticias, pero pues que han llegado a un grado de realidad que ya es difícil distinguirlo, ¿no? Correcto. Y fíjate que otra cosa que también estamos viendo es el poder diferenciar a clientes reales con credenciales reales, pero que están siendo manipulados, influenciados por terceros, ¿no? Con ese tipo de fraude de ingeniería social, donde desafortunadamente les engañan para que den acceso a sus cuentas, para que den acceso a sus tokens, a sus credenciales de identificación dentro de las mismas empresas, instituciones, y al final sí es el usuario, pero ¿cómo entiendes que está siendo manipulado, que le están dando instrucciones de qué hacer o qué no hacer? Ahí se vuelve todavía más difícil, y eso es otro de los retos que estamos viendo, ¿no? Sí, digamos que es una mezcla entre el mundo real y el mundo ficticio, ¿no? O digital más bien. Y bueno, también podrías explicarnos un poquito del concepto de FRAM, se escribe F-R-A-M-L, y qué importancia tiene en este contexto. No, fíjate, Víctor, que es un concepto que viene más de lugares como Estados Unidos, un poco también Europa. Son las siglas en inglés de fraude y AML, que en inglés AML es Anti-Money Laundering. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a esta convergencia que se está dando entre los procesos, los controles, el personal que realiza tareas de prevención de fraudes con el personal que realiza tareas de prevención de lavado de dinero, de crímenes financieros en general. Lo que habíamos visto en años anteriores es que generalmente, sobre todo de cara a instituciones financieras, pues tendían a trabajar separados. Había un área de prevención de fraudes, había un área de prevención de lavado de dinero, y cada quien se movía de manera separada con sus propias soluciones, sus propias plataformas, sus propios datos, ¿no? Pero ahora lo que estamos viendo es una convergencia, porque al final del día de lo que estás hablando son de crímenes financieros. Y tanto prevención de fraudes como prevención de lavado de dinero tienen información de clientes, de comportamiento de clientes, que puede ayudar a crear una visión más holística del mismo cliente, y entonces poder mitigar riesgos tanto de prevención de fraudes como de prevención de lavado de dinero, ¿no? Es también crear esta sinergia en términos de inversión para justificar una mayor inversión, en el sentido de que a lo mejor una misma solución, una misma plataforma tecnológica te puede ayudar a prevenir casos de fraude y también a detectar casos donde se está lavando dinero, donde se están usando recursos de procedencia ilícita. Bueno, es que creo que también una de las tendencias a las que nos dirigimos es la sustitución del dinero físico por dinero digital, ¿no? Entonces, pues me parece muy interesante cómo esa convergencia que se está dando, porque pues ya todo está registrado, ¿no? Casi todo es digital, y cada vez vemos más un empuje de estas monedas virtuales, activos virtuales, aunque la mayoría de los gobiernos no las reconocen, no por eso quiere decir que no se están usando, ¿no? Y que no hay que entender el riesgo de, al final, entender el origen de los recursos, ¿no? Y la persona que está detrás de esas operaciones, y ahí es donde entonces esta convergencia de la que te hablo se vuelve más interesante.
Porque por un lado estás detectando posibles, no sé, robo de identidad, aplicación fraudulenta, ese tipo de fraudes, pero por otro lado estás detectando que personas que se dedican a lavar dinero no estén vulnerando el sistema financiero vía tu institución, introduciendo recursos que a lo mejor son del narcotráfico, la trata de personas, en fin, todos esos delitos. Definitivamente. Y bueno, pues un poquito hablando sobre este tema, ¿podrías explicarnos el concepto de identidad digital y pues, qué relevancia tienen los controles de prevención de fraude? Sí, fíjate que hay ahí un poco de controversia, yo diría, porque como te venía diciendo, la migración a los canales digitales pues es indudable, ¿no? Las interacciones se vuelven digitales y por supuesto hay que entender a esos clientes desde una perspectiva digital, pero hemos visto que en muchos casos cuando las diferentes empresas quieren entender la identidad digital de sus clientes, se basan más en elementos digitalizados. ¿Qué quiere decir? A lo mejor mi credencial del INE, mi pasaporte, que yo simplemente digitalizo y ahora la utilizo como un medio de identificación digital. A lo mejor también inclusive el tema de biométricos, ¿no? De mi voz, de mi huella, ¿no? Que son atributos físicos que simplemente estoy digitalizando para entenderlos desde una perspectiva digital. Pero la identidad digital, desde mi particular punto de vista, va mucho más allá y hay que comenzar a utilizar atributos 100% digitales. ¿Cuáles son esos atributos 100% digitales? Pues esas interacciones que tenemos sobre todo vía diferentes dispositivos. Todos nosotros desde que nos levantamos estamos interactuando con teléfonos inteligentes, con tabletas, con computadoras personales y de trabajo. Y entonces estamos teniendo interacciones con bancos, con redes sociales, con portales de compra, de comercio electrónico. Y todo eso va creando una huella digital, una verdadera identidad digital. Si nosotros aprovechamos esos atributos, por ejemplo, lo que podemos obtener de un teléfono inteligente, ¿no? La geolocalización, la configuración específica de ese teléfono inteligente, porque ninguno de nosotros tenemos, por ejemplo, las mismas apps, no tenemos la misma configuración del lenguaje, no tenemos la misma configuración del teléfono en general, de los settings del teléfono en general. En fin, hay como una gran cantidad de atributos que podríamos utilizar para entender que quien está detrás de esos dispositivos es Adrián Sánchez, es Víctor, etc. Entonces, creo que hay que dar un salto de simplemente digitalizar atributos a utilizar atributos 100% digitales y al final del día mezclar atributos digitales y atributos físicos para entender a la perfección y poder validar e identificar clientes y usuarios. Increíble, se me hace como tecnología muy sofisticada, pero pues prácticamente es la que utilizamos hoy en día, ¿no? Correcto, es sí. A lo que hemos llegado. Exactamente. A esa sofisticación. Y platícame, ¿qué rol juega la biometría conductual en la prevención de fraudes hacia el futuro? Pues ya me platicaste un poquito de esto. Sí, mira, por un lado están los atributos digitales ¿no? más relacionados al dispositivo, pero también entonces cómo digitalizamos comportamiento. Y te hablé al principio un poco de las tendencias que estamos viendo y esa dificultad de entender que hay un fraude cuando son las credenciales reales, cuando en realidad es el usuario que a lo mejor está hablando por teléfono y diciendo que quiere hacer alguna cosa, pero por acá atrás está alguien dándole instrucciones. ¿Cómo validas eso, ¿no? Y entonces este tipo de nueva tecnología que es del comportamiento conductual, ¿no? de cómo interactuamos desde una perspectiva digital, puede ayudar. Te pongo un ejemplo. Si tú estás recibiendo instrucciones acá con una mano en un teléfono de un tercero y en tu otra mano estás manipulando tu dispositivo para entrar a tu cuenta de banco o poner tu password, ese no es un comportamiento tradicional, o puede ser no en todos los casos, porque generalmente pues lo hacemos a dos manos, o la inclinación del teléfono no es la misma, ¿no? Porque si tú estás así, pues como que te va a costar un poco más de trabajo. Entonces al final del día todos tenemos ese comportamiento conductual con el que interactuamos de manera digital, que puede ayudarte a crear esos perfiles para identificar a tus clientes. No todos no usamos las mismas teclas a la misma velocidad, cómo movemos el mouse, qué tan rápido, qué tan lento, cuántas veces das clic en escape. Por ejemplo, un comportamiento atípico es que alguien esté haciendo copiar y pegar constantemente, ¿no? Entonces, bueno, eso pues, no es normal y ese tipo de cosas te comienza a generar esas alertas para entender que algo podría estar mal y por lo menos levantar una alerta y decir revisemos a mayor profundidad, y en muchos casos pues seguramente encontraremos que se trata de diferentes tipos de fraude y que entonces podremos validarlos
pero hay un elemento todavía más importante. Yo te hablé de esta fricción que le generamos a los clientes, de balancear qué tantos controles les ponemos, ¿no? Para asegurarnos que son ellos, pero al mismo tiempo que tengan esta buena experiencia. Si tú le estás dando controles constantes de, bueno, envíame una foto de tu INE, y ahora tómate una selfie, y ahora mándame más datos, eso crea fricción desde una perspectiva a otra. Pero si tú tienes este tipo de validaciones más pasivas que corren por detrás, porque al final no le vas a pedir nada, simplemente estamos analizando comportamientos, pero para él es transparente, a él no le estamos pidiendo mayor información. Entonces eso te permite generar menos fricción y ahí es donde llegas a ese balance entre sí, estar mitigando riesgos, pero al mismo tiempo entonces poder mejorar esa experiencia del cliente, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Claro, es algo bueno que pasa mucho en los bancos, pero finalmente pues como cliente pues tienes que entender que ahora todos esos filtros son necesarios, ¿no? En el momento en el que algo no te cuadra o eso es cuando dices, pues qué bueno que me di el tiempo de poder autorizar todo lo que fue necesario para proteger mi seguridad, ¿no? Correcto. Desde una perspectiva de usuario y desde una perspectiva de empresa, ¿no? Porque a veces como empresa, como institución financiera o no financiera, pues que los clientes estén constantemente sufriendo fraude, eso te genera es precisamente esa mala experiencia y al final muchos de ellos van a cancelarte lo que sea que tengan, cualquier producto que tengan por la experiencia que vivieron, porque ya después hay un proceso de abrir la reclamación y que si te abonan o no te abonan, que cuánto tarda. Entonces mientras más puedas ser como proactivo en vez de reactivo, pues eso va a mejorar también. No solamente otra vez de no perder, pero a veces no tomamos en cuenta ese beneficio adicional de que el cliente lo vas a mantener ahí, productivo, rentable, etcétera. Muy bien. Y bueno, finalmente, ¿podrías platicarnos un poquito de cuáles son las ventajas de utilizar una plataforma de orquestación para la prevención de fraudes? Sí, fíjate que conectando un poco con este tema de fraude y lavado de dinero, ahora lo que estamos viendo es que ya en vez de utilizar soluciones de puntos, soluciones que a lo mejor solamente hacen, no sé, una validación de documentos, una validación de identidad, que a lo mejor hacen un monitoreo transaccional, pero que están separadas, se están creando estas plataformas de orquestación donde nosotros en un mismo lugar podemos conectar varios procesos, varios flujos, varias plataformas, y ir llevando en lo que se conoce como el viaje del cliente, donde desde que estás haciendo la vinculación, el onboarding del cliente, entonces este flujo lo va a ir guiando dentro de tu organización desde una perspectiva de qué pasos tiene que incurrir para que se le entregue o se le dé un servicio, un producto, pero también cómo se le valida desde una perspectiva de fraude, de lavado de dinero. Para ponerte un ejemplo más concreto, podemos crear un viaje del cliente donde primero le vamos a pedir, no sé, que se tome una foto de su documento, de su INE, y se va a validar y la plataforma de orquestación va en ese momento a saltar al siguiente paso, que es a lo mejor cruzarlo contra listas restrictivas, ¿no? Que no estén listas de sanciones, en listas de personas bloqueadas, y después entonces vamos a hacer a lo mejor una validación de identidad digital del dispositivo, geolocalización, desde dónde está haciendo su alta de esa cuenta en particular, la configuración de su teléfono. Y lo importante aquí es que aunque ya hay soluciones de punto que hacen eso, al tener todas estas procesos, toda esta información centralizada en un mismo lugar, lo que te permite es tener una visión más holística del cliente. Y en los casos, por ejemplo, donde vemos aplicaciones fraudulentas, si tenemos toda la información en un mismo lugar y tenemos 10 cuentas que tienen coincidencias en que en el alta tienen la misma dirección, el mismo teléfono, ¿no? Y son personas aparentemente diferentes, pero hay coincidencias en ese tipo de datos. Al tener toda la información ahí, entonces ya te puede alertar y decirte algo está raro, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos 10 clientes diferentes, no sé, con la misma dirección o el mismo teléfono, ¿no? Entonces, todo es posible al final del día, ¿no? Pero por lo menos tener esa visibilidad de dar mayor investigación y al final del día poder prevenir riesgos, que es lo que estamos buscando, ¿no? Claro, yo creo que, bueno, se trata finalmente de ser eficientes y pues bueno, el tiempo es ahora sí que el tiempo es crítico, ¿no? Es vital para realizar este tipo de prevenciones. Y Adrián, no sé si hay algo que te gustaría añadir. En LexisNexis Risk Solutions estamos siempre preocupados por la innovación, por traer lo mejor de la tecnología para ayudar a la prevención de riesgos de crímenes financieros en general. Creo que sí hay un elemento de
balancear lo que invertimos en tecnología contra lo que invertimos en recursos humanos, por ejemplo. Hay cada vez que conocer mejor cómo las tecnologías nos pueden ayudar a ser más eficaces, más eficientes, ¿no? Y siento que en México estamos dando ese salto, ¿no? Hacia más y mejores tecnologías y al uso de más y mejores datos. Entonces, creo que si vamos a tratar de obtener mejores resultados en la prevención de fraudes, el uso de tecnologías va a ser esencial para llevarlo a cabo. Buenísimo. Pues muchas gracias, Adrián Sánchez, el director de Financial Crime Compliance en Latinoamérica y el Caribe. Gracias a nuestros amigos de El Economista y bueno, nos estaremos viendo próximamente.